un regalo de Dios, un deleite tratar de tener a un orador de esta magnitud y tan usado por Dios en el tema de la familia. Así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso al pastor Festo Porras. Gloria a Dios. Mil gracias por la invitación. He aprendido a admirar lo que Argentina, oramos por vos, ha hecho en medio de ustedes. Y lo he dicho a los pastores, amigos míos, por lo que están haciendo. Por cuanto se han unido para orar y clamar por su tierra, en los próximos años vivirán uno de los avivamientos más grandes que jamás ustedes se hayan imaginado. Porque la gloria de Dios viene sanando nuestra tierra cuando el pueblo de Dios se une y decide clamar y gemir. No los ha reunido una estructura. Hoy nuestro enemigo no es la iglesia de enfrente. Nuestro enemigo es el secularismo, el ateísmo. Son las leyes que los gobiernos están promulgando en contra de la familia. Y escúcheme bien, se lo digo proféticamente, el cumplimiento de la palabra profética de Malaquías, de que en los últimos años, óigalo bien, el corazón de los padres se volverá a los hijos y el de los hijos a los padres. Habla del cumplimiento profético de lo que vivimos hoy. Porque más que nunca la familia está siendo amenazada, está siendo atacada. Y en medio de esta amenaza, en medio de esta frialdad, donde el sistema educativo se vuelve en contra de la sexualidad, de la integridad de nuestros hijos, donde el sistema judicial se vuelve en contra de las familias, la iglesia será más relevante que nunca. Prepara las cunas para los niños que van a nacer, prepara los hospitales para sanar a las familias que vendrán heridas. Déjeme decírselo, habrá sed, habrá hambre de Dios, tocarán a nuestras puertas, vendrán a suplicarnos. No sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi matrimonio. En medio de un nivelarismo tan fuerte, la iglesia será la respuesta. Por eso tenemos que mantenernos firmes y luchando y entendiendo que la pureza del evangelio, la lucha que debemos de vivir para fortalecer, para nutrir nuestra familia, debe de ser auténtica y no caigamos en el relativismo moral que hoy está tomando nuestra sociedad. Argentina fue el primer país de América Latina, en Buenos Aires, por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso tiene implicaciones legales, pero la autoridad espiritual la tiene la iglesia. La autoridad espiritual sobre una nación la tiene la iglesia. Por cuanto hay ángeles ahí, por cuanto hay 10, 100, 200 y miles clamando, intercediendo, el Señor ha dicho: no destruiré esa tierra, la salvaré, la redimiré, la bendeciré, por cuanto ustedes se han unido para orar. No dejen de hacerlo, no dejemos de luchar. Traigo saludos de mi esposa Helen. Recién cumplimos 30 años de casados. Seguimos discutiendo igual, peleando igual. Yo pensé que eso se acababa a los 20. Traigo saludos de mis hijos. Daniel tiene 27 años, se casó hace un año. Le estoy pidiendo 5 nietos, pero no quiere comenzar. Su esposa Rocío es un ángel de Dios. Daniel, Dios lo llamó al ministerio. Luego de trabajar en un banco, Dios lo llamó a venir a servir a Dios al lado nuestro. En una reunión donde adoraban a Dios, el Espíritu le dio visión y le dijo que lo había llamado para predicar a las naciones. Hoy es parte de nuestro equipo en Enfoque a la Familia, dirige las operaciones del ministerio y para mí es un honor ver a mi hijo. Era el sueño de todos nosotros y hoy lo puedo ver hecho realidad. Esteban, a los 19 años en el Congreso de Cita con la Vida, en abril en Córdoba, veníamos invitados por mi amigo Sergio Velar y le dije: Sergio, ¿puedo ir con mi familia? Mis hijos estaban adolescentes en aquel momento, sus corazones estaban lejos de Dios. Era un momento donde queríamos diseñar todas las estrategias para atraerlos al Señor. Ellos crecieron en iglesia, amando a Dios, conociendo al Señor, pero en esa adolescencia, años difíciles, donde la seducción de este mundo, donde las pasiones de este mundo envuelven sus corazones, los habían atrapado. Su forma de vestir, su manera de ser, su silencio, su indiferencia frente a la iglesia, nos hacía clamar. Una de esas noches oramos y Helen dijo: este dolor de ver a mis hijos así es más fuerte
que cuando uno de ellos se enfermaba y eran niños, es que ya no tenemos control. Era duro, momento difícil. Y en Cita con la Vida, en este bello país, desde que empezó el predicador a hablar, mis hijos comenzaron a llorar. Un quebranto tomó sus vidas. Y ahora ellos lloraban y anhelaban y deseaban aquello. Y hablaban con el pastor Sergio y le decían: Pastor Sergio, un día nosotros lo haremos. Un día. Y fue ahí donde Dios llamó a Daniel y a Esteban. En el aeropuerto Esteban nos dijo, saliendo de Córdoba: papá, mamá, hoy entiendo que he sido llamado para servir a Dios. ¿Qué hago? ¿Cómo comienzo? Fue ahí donde empezó. Le dijimos: evangeliza a tus amigos, no más. Invítalos a casa. Comenzaron 6, hoy tiene 24 años recién cumplidos Esteban, y es pastor de una iglesia que él comenzó ganando a sus amigos. Para mí es el honor más grande decir que fui el primer adulto en esa iglesia. Que un día, cuando sean miles, yo diré: fui el primer adulto en esa iglesia. Tengo el honor de ser uno de los pastores de la iglesia que pastorea a mi hijo. Ese es el fruto de caminar, de ir hacia adelante. Pero no siempre fue así. Vamos a estar trabajando durante estos días el tema de familia y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos ilumine, que Él bendiga nuestra vida. Cierre sus ojos. Padre, permítenos llegar al final de nuestros días al lado de nuestra familia. Permítenos comprender cómo hacerlo, Señor. Permíteme devolverme y detenerme cuando alguno de ellos se haya perdido. Permíteme volver en sí cuando esté en un estado de inconsciencia y la seducción de este mundo aún me haya alcanzado a mí. Llévanos, llévame a mí, Señor, si en algún momento tú ves que yo me voy a apartar del camino. Hoy ponemos nuestras vidas. Que estos días sean días donde tú hables a nuestro corazón. Que la gracia de tu Espíritu llegue a nuestra vida, Dios mío. Ministra nuestras vidas, oh Dios mío. Ayúdanos a entender la importancia que tienen las decisiones que tomamos. Abrimos nuestro corazón de par en par para que nos hables. Para que me trates a mí, Jesús, a mí como persona. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toda decisión que tomamos tiene implicaciones generacionales. Toda decisión que nosotros tomamos tiene implicaciones generacionales. Siempre me he preguntado por qué Sixto. ¿A quién le ponen Sixto? Solo a mí me ponen Sixto y algunos advenedizos por ahí. Hasta que un día en la iglesia donde se convirtieron mis abuelos, el cual no conocí, yo conocí solo a la abuela. No lo conocí porque mi abuelo muere cuando mi papá y sus hermanos son pequeños. Estaban celebrando 50 años y en una foto que conservo en mi casa hay un grupo de traje elegantes y le pregunto a mi tío: ¿quiénes son? Y dijo: esos son los primeros cristianos de este pueblo. Yo vengo de una provincia, de una zona rural, una zona agrícola. Dice: y ese es tu abuelo. Y ese grupo es el primer grupo que fue al seminario a estudiar para servir a Dios en los años 30. Y de niño yo escuchaba a mi papá predicar, dijo mi tío. A los pocos años, tu abuelo muere. Quedé prendido frente a aquella fotografía. Y de repente oigo una voz en mi corazón. Note bien que no conocía a mi abuelo. Mi papá era un niño cuando mi abuelo muere. Oigo una voz en mi corazón que me dice: siempre me has preguntado por qué tu nombre. Tú eres el cumplimiento de una promesa hecha a este hombre que un día levantaría uno de su generación que continuara lo que comencé con él. Hoy quiero sembrar un sueño en su corazón. ¿Qué quiere que el Espíritu de Dios le diga a sus nietos después de que usted haya pasado? Tiene que tenerlo como un anhelo, como una visión en su corazón. Cuando Dios se revela a Jacob y lo llama por nombre en el sueño, huyendo sin identidad o con una identidad herida, corriendo por la amenaza de muerte de su hermano Esaú,
donde ya no tiene la madre que le resuelva sus dificultades, Dios se revela al corazón de aquel joven que corre tras una identidad propia, tras una pregunta existencial: ¿quién soy? ¿Un suplantador? ¿Quién soy? Y en sueño el Espíritu le habla y le dice: yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham. No lo conoció, no lo vio, pero tenían la identidad marcada porque un abuelo salió detrás de una palabra que tomó su corazón y lo hizo caminar para heredar un legado generacional. Toda decisión que yo tome tiene implicaciones generacionales. Desde ese día llevo mi nombre con orgullo. ¿Sabe por qué? Porque mi abuelo se llamaba Sixto Porras. No lo conocí, pero el día que estoy frente a aquella fotografía, Dios habla a mi corazón y se revela mi vida como el Dios de mi abuelo. Yo soy el cumplimiento de una palabra profética que estuvo en el corazón de un hombre que decidió consagrar su juventud a Cristo, servir a Dios apasionadamente y marcó la generación que viene después. De niño, a pesar de los errores de mi padre, tengo el recuerdo de ver a mi padre predicar, y cuando nos reunimos juntos, mi papá de 88 años, nuestro recuerdo es ver a mi papá predicando, y cuando él nos llevaba, era alucinante escucharlo predicar, alucinante. Cuando veo que en la sala de mi casa Daniel y Esteban fueron consagrados al ministerio, cuando oraba por Daniel, mi hijo mayor, porque Esteban fue llamado primero al ministerio. Daniel es de mente lógica, matemática, de una mentalidad superior, de una mente superior. Dios tenía que hablarle de manera sobrenatural. Impongo mis manos sobre él, Helen y yo imponemos nuestras manos sobre él, y el Espíritu habla a mi corazón y me dice: un día vivirás esta misma escena con tus nietos. Todo lo que usted haga tiene impacto generacional, no lo olvide. Cada decisión que tome, donde quiera que vaya, la decisión que vaya a tomar, tiene que recordarlo, tiene impacto generacional. Déjeme elevarle su visión. Estoy con mis amigos Sergio y Carla en Perú. Son pastores ellos son pastores de la iglesia más grande de Perú, unos 50,000 personas. Le pregunto a Carla: Carla, cuénteme su historia. Mi abuelo venía a predicar a Perú. Nosotros somos de Estados Unidos, dijo. En las vacaciones era empresario y venía a hacer negocios aquí y predicaba de Cristo, dice. Yo soy. Cuando ella menciona eso, mi corazón se estremece. Dice: yo soy la generación número 9 de cristianos y ninguno se ha apartado. Y mis 4 hijos son la generación número 10. Entonces tuve un sueño. Un día en el cielo lo escucharé cuando el Señor me diga: y se ha levantado tu generación número 9 de cristianos después de ti. Todo lo que haga tiene impacto generacional. Cualquier decisión que yo tome tiene impacto generacional. Tengo que comprenderlo, tengo que vivirlo plenamente y tengo que estar persuadido de esto. Vamos a utilizar como libro base el libro de Ruth, que nos ayudará a poder profundizar algunos de estos elementos. Tomo la libertad de leerlo en la Nueva Versión Internacional. Compartiré algunos conceptos que están desarrollados en el último libro, El lenguaje del perdón, publicado por Editorial Whitaker. La librería Peniel lo va a tener aquí, creo que llegan el jueves. Recién está saliendo, creo que es el segundo país al que llega. Voy a estar trabajando el día de hoy sobre el tema de qué cosas matan el amor, cómo yo identifico el amor. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, Belén, la casa del pan, no lo olvide, la casa del pan, donde Dios protege, donde Dios habla, donde estaba anunciado que nacería el Cristo. Ahí habían nacido en Belén de Judá. Emigró a tierra de Moab
¿Por qué? Porque hubo hambre, no lo olvide. En los tiempos de los caudillos donde gobernaban el país, los caudillos, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a tierra de Moab junto con su esposa y de sus 2 hijos. Toda decisión que yo tome tiene impacto generacional. Yo no puedo pensar en mí, en mi beneficio, en mi placer presente. Tengo que llevar sobre mis lomos la construcción de un legado que impacta a la generación. Ser padre es fácil, solo se requiere depositar semen y concebir. Ser patriarca es llevar sobre tus hombros la construcción de un legado generacional y no lo logra cualquiera. Se requiere una vida consagrada a Dios, una vida rendida al Señor, una persona valiente que reconoce su error y vuelve a casa cuando está lejos. Una persona que entiende que cada decisión que toma tendrá un impacto generacional. Lo recordarán sus hijos, marcará la vida de sus nietos y de sus bisnietos. Entonces, un hombre de Judá emigró a tierras de Moab junto a su esposa y a sus 2 hijos. Verso 2. El hombre se llamaba Elimelec y su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Malón y Kelión. Todos ellos efrateos, oriundos de Belén de Judá. Cuando llegaron a tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. ¿Dónde se casaron? En Moab. ¿A dónde habían ido a vivir? A Moab. Cada decisión que yo tome tiene impacto generacional. La una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Los hechos de Dios, la forma en que Dios usa y ordena la historia es una cuestión de Él, pero aún aprovecha de nuestros errores para que la gloria postrera sea mayor, porque ninguno de nosotros nació para quedar a vivir lejos en tierra extraña. Nacimos para morir en Belén, en la tierra de Dios, en la casa del pan. Por eso cada decisión que yo vaya a tomar, tengo que tener el cuidado de comprender que va a tener un impacto generacional. Sus hijos se casaron con moabita, tierra prohibida, gente idólatra, donde había una prohibición expresa: no te juntes con moabita, porque ellos adoran a dioses extraños. No nacimos para vivir en Moab, nacimos para vivir en Belén. No nacimos para irnos lejos de casa. En medio de las crisis tenemos que permanecer en casa, tenemos que estar en casa, tenemos que quedarnos en la tierra donde Dios nos ha llamado. Es ahí donde tenemos que resolver nuestras diferencias. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malón y Kelión, y Noemí quedó viuda sin hijos. Noemí regresó a tierra de Moab con sus nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido a ayudar a su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta tierra de Judá. Verso 8. Entonces Noemí le dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Es increíble esta suegra, ¿eh? Les dice: váyanse. Que el Señor las trate a ustedes, note bien la gratitud, con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. La primera suegra que manda a casar a las nueras. Interesante, siempre en las discusiones: si yo me muero, ¿vos te casás? ¿Cómo te vas a casar? Yo te jalo los pies. Y se va a compartir con otro lo que a mí me ha costado. Esta suegra es inteligente y vamos a ver las características del amor. El amor no se impone, el amor no se manipula, el amor no se suplica. El amor crece a partir de la libertad, de la dignidad. Por eso el amor no es algo que yo puedo suplicar en nombre de que soy tu esposo y tu esposa. El amor lo inspiro, por eso en el matrimonio la conquista nunca debe terminar. Vamos a trabajar el tema. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, las acaricia, las besa, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volvemos contigo a tu pueblo. Vuelva a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener hijos que puedan casarse con ustedes? Era la costumbre, ¿no? Vuelvan a sus casas, hijas mías, váyanse, pues ya yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esta esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿ustedes les esperarían hasta que crecieran?
y que ellos se quedarían por ellos se quedarían sin cansarse. No, 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 hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. Y aquí Noemí se equivoca. La mano del Señor se ha levantado contra mí. No, no se ha levantado contra ti. Estás dolida, estás herida. Vamos a trabajar también qué mata el amor, qué lastima el amor en casa, qué es lo que nos hace a nosotros caer rendidos y ir matando el amor, irnos separando entre nosotros. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de la suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuelve con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Siempre digo que es interesante la forma en que Noemí evangeliza. Escuche bien cómo evangeliza. Vuelve a tu idolatría, a tus falsos dioses. Es diferente al manual como nos enseñaron a evangelizar a nosotros. Vuelve a tu pueblo, vuelve a tu religión. La pregunta que surge, escúcheme bien, ¿qué calibre de amor había en esta anciana que ya no podía prometer nada, no podía ofrecer nada? Que su nuera la ama sobre su madre, la ama sobre las posesiones que tiene. ¿Cómo era la mirada, la ternura, el amor, el cariño de esta suegra? Que aquella extranjera decide vivir a un pueblo donde iba a ser rechazada y marginada, donde posiblemente no tendría futuro. El reto que voy a sembrar en su corazón es: viva de tal manera en casa que sea amado no por la posición que tiene, sino por el tipo de hombre y mujer que usted es. Que cuando sus hijos estén lejos, igual que los hijos del pródigo, con los hijos del padre, y se conviertan en pródigos y pasen la crisis difícil, en lugar de pensar ir donde el amigo, quieran regresar a casa. Vamos a trabajar el tema y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Donde tú mueras, allí seré sepultada, que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver esto, Noemí, que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió. Noemí vuelve, todos se alegran y volvió dulzura, alegría, es la definición de su nombre, descripción de su personalidad. Ella levanta la mano y dijo, ya no me llamen Noemí, a partir de ahora llámenme Mara, amargura. Levanta la mirada al cielo y dice, porque Dios salió contra mí. Y literalmente dice, me fui con las manos llenas y he vuelto con las manos vacías. ¿Será que en algún momento nosotros estamos con las manos llenas y sin darnos cuenta creemos que estamos con las manos vacías antes de irse? Aquella noche Helen y yo habíamos discutido. Nuestro hijo Daniel, de 15 años, quería ir a una fiesta, 16 años, quería ir a una fiesta del colegio. La persuasión era lógica, son mis amigos, son mis compañeros, pero ¿por qué no puedo ir? La discusión entre Helen y yo, como siempre en un matrimonio donde hay diferencia de criterio, uno más estricto, más firme y el otro más suave. Yo dije, es una fiesta de compañeros. Él puede ir, pero es un ambiente del mundo, decía Helen, no debe de ir. Yo crecí en casa donde me enseñaron el evangelio, pero me enseñaron a decidir por mí mismo. Helen creció en un hogar cristiano protegido, donde no podía ir a ninguno de estos lugares. Y el día que la dejaron ir, la mamá la esperó en la puerta de la fiesta. Papá, mis compañeros van a regresar a las 6 de la mañana. No, mi amor. Tú vas a regresar a la 1 de la noche y yo voy a ir a buscarte.
Pero papá, ¿pero por qué? Le digo, porque usted tiene papá. Se acercaba a la 1 de la madrugada y el teléfono suena. Papá, tienes que venir ya, papá. ¿Qué pasa? Papá, encontraron droga en la fiesta. La policía ha rodeado el lugar. Nadie puede entrar y nadie puede salir si los padres no vienen. Aun cuando recuerdo la escena, se quiebra mi corazón pensando qué era lo correcto, si debían haber ido, si debía haber ido o no debía haber ido. Lo dejo como reflexión para ustedes. No era fácil la decisión. ¿Cómo se convierten los hijos? ¿Por imposición o por convicción? ¿A dónde deben de ir y a dónde no deben de ir? ¿A qué se les otorga el permiso y a qué no se les otorga el permiso? Qué difícil cuando tienen 16 y el otro año se marchan a la universidad, posiblemente lejos de casa. Usted solo tiene 16 años para marcar su existencia, porque a los 17 podrían ir a otra ciudad a vivir. Salí en el auto con una petición oculta. Señor, que el policía no me conozca. Usted me entiende, porque usted muchas veces hace la misma oración. El oficial las patrullas habían rodeado el lugar. El oficial me pide que baje el cristal. Cuando él me mira, dijo, es increíble pensar que un hijo suyo esté aquí. Es cuando todo el honor se va al suelo. Cuando usted no tiene orgullo. Cuando usted tiene que bajar la mirada. Pero en algún momento hay que volverla a levantar. Le dije, oficial, usted tiene razón. Pero hace muchos años le dije a mi hijo que no importa dónde él estuviera. Y no importa lo que él hubiese hecho. Y no importa la hora que fuera. Si él me llamaba, yo lo iba a ir a buscar. Aquí vengo por mi hijo, Señor. Pase usted. Daniel se monta al auto y me dice, papá, no fue nuestra culpa, fue una gente que llegó y trajo la droga. Nosotros llamamos a la policía. Espera, mi amor, espera. Espera un momento, Daniel. Obsérvame bien, Daniel. Y nunca lo olvides. No importa dónde tú hayas ido. Y no importa lo que tú hayas hecho. Cada vez que estés lejos de casa y llames, yo voy a ir por ti. Y voy a irte a buscar. Porque tu lugar no es estar lejos de casa. Tu lugar es estar en casa. Las crisis revelan los momentos difíciles que nosotros vivimos. Las crisis evidencian el carácter que llevamos por dentro. Las crisis evidencian el tipo de agua que usted tiene aquí en el corazón. Si es amargura, usted la sacará en medio de la crisis y grita desenfrenadamente y humilla desenfrenadamente aunque tenga título de pastor. Y las crisis nos volvemos religiosos y hacemos que nuestros hijos se aparten de Dios, porque imponemos reglas que ni nosotros mismos cumplimos. Y en el fondo, cuando nos escuchan predicar, algunos de nuestros hijos dicen, es hipócrita. Deténgase.
detenga su corazón. Medir las consecuencias de mis decisiones es lo que me lleva a acercarme o alejarme de casa. Esta joven de 22 años nos busca en Enfoque a la Familia y dice: he venido porque no soporto más. Mi papá es uno de los principales pastores de la ciudad. Ha expulsado a mi hermana de casa y nos ha prohibido hablarle porque ella se enamoró de un joven de otra iglesia. Les dijo: no entiendo, explícame un poco más. Bueno, él no es cristiano. Ha comenzado a ir a otra iglesia. Mi papá le dijo: si usted inicia una relación con él, usted la desconozco como hija, porque usted sabe que no puedo dar mal testimonio. La pregunta que surge en medio de nosotros es: ¿qué está matando la religiosidad? ¿Me he convertido en un religioso que impone reglas que no cumple? ¿Que ha perdido la sensibilidad y olvida cuando fue adolescente? Déjeme traerle algunos de esos elementos que nos pueden ayudar a distinguir las crisis que pudiéramos estar viviendo en casa. La pregunta que surge es: ¿cuándo fue la última vez que pelearon? ¿Quién ganó la pelea? Normalmente en casa, ¿quién gana las peleas? Cuando hay crisis, ¿quién tiene la última palabra? Cuando vienen las crisis, ¿qué botón interno se activa que me hace reaccionar de una manera que luego me hace sentir mal porque lo hice? ¿Tiene mi cónyuge la libertad de expresar su pensamiento cuando estamos decidiendo si nos vamos de Belén o nos quedamos? ¿Suelo escuchar el criterio de mi cónyuge a quien amo? ¿Hago la pausa necesaria para reflexionar en medio de la crisis? ¿Tomo tiempo para orar y pedir el discernimiento de Dios para oír su voz? Cuando hay conflicto, debo de aprender a detenerme para medir las consecuencias de la decisión que voy a tomar, porque esa decisión marcará la vida de mis hijos y un día lo recordarán. Déjeme decirle lo crucial que es. Usted puede amar el 99% del tiempo, pero un día fuera de sus casillas, usted dijo cosas que un día lamentará. Han pasado 20 años. ¿Qué recuerdan ellos? Yo no puedo darme la libertad de explotar emocionalmente creyendo que puedo repararlo después. O yo quiero traer conciencia a nuestras vidas, porque el dolor que viven nuestras familias no es fácil. Déjeme darle algunas características de los elementos que lastiman nuestra familia y que nos pueden llevar a una crisis que lamentemos después. En primer lugar, si hay inseguridades producto de celos guardados. Si hay inseguridades producto de heridas del pasado que han detonado en nuestro corazón una amargura profunda, y los que están a nuestro lado se sienten heridos cada vez que discutimos, yo tengo que detenerme para recordar que no soy Mara, que todavía soy Noemí, que he sido separado por la sangre del Cordero y redimido para bendecir, no para herir. Que yo nací para vivir en esperanza y no para quedar cautivo en medio del dolor y de lo que yo entiendo un dolor que lastima mi vida. Tenemos que aprender a distinguir cuáles son los elementos, los enemigos que están matando el amor en nuestra casa. Uno de estos podría ser la falta de perdón. El hecho de que estemos lastimando y no nos detenemos a pedir perdón. Lo sugerí una vez y lo he hecho varias veces en casa. Mis hijos estaban en el colegio y el Señor me dijo: pídeles perdón. Y yo dije: Señor, ¿de qué? Pídeles perdón. En un momento privado con Daniel y con Esteban y con Helen, individual con cada uno. Venía con Daniel del colegio y le dije: Daniel,
Quiero pedirte perdón por cualquier cosa que yo haya dicho o haya hecho y que todavía recordás y que cuando lo recordás te duela. Se lo repito. Quiero pedirte perdón por cualquier cosa que yo haya dicho o haya hecho que todavía recordás y que al recordarlo te duela. En primer lugar, su mirada, de esas miradas de adolescente, como quien dice, ¿y papá ahora por dónde va? Solo tengo una intención, Daniel, sembrar un nuevo momento, el día en que tu papá se detuvo y te pidió perdón. Dame esa oportunidad. Él me vuelve a ver, explora mi mirada para saber si puede abrir su corazón o no. Yo le dije, adelante. No voy a disculparme, no voy a justificarlo, solamente tengo una intención, mi amor, es pedirte perdón. Si tú retienes la herida más de la cuenta, se convierte en resentimiento, y si el resentimiento lo retienes más de la cuenta, se va a convertir en amargura, y la amargura va a contaminar todo a tu alrededor. Y no puedo permitirlo. Yo quiero pedirte perdón. El 70% de los conflictos en el matrimonio no tienen nada que ver con las relaciones presentes ni con las diferencias de hoy. Tienen que ver con las reacciones que tengo producto de las heridas no sanas del pasado. 70%. Y muchas veces el matrimonio se pregunta, ¿pero por qué peleamos así si no es para tanto? ¿Por qué peleamos así si no es para tanto? ¿Por qué reaccionas de esa manera tan hiriente si no es para tanto? Ella dijo, y lo destaco en el libro El lenguaje del perdón, en el capítulo 3, tenía 12 años cuando mis padres se divorciaron. Mi mamá no toleraba más vivir con mi papá. Se casó con un hombre que se convirtió en mi héroe, en el hombre que amo, que estimo. Se convirtió en mi padre y murió rápidamente. Años después yo me casé con un hombre extraordinario, maravilloso, especial, cariñoso, afectivo. Pero cada vez que teníamos una discusión yo lo hería y lo lastimaba. Lo lastimaba hasta no verlo tirado y rendido. Hoy escribo porque él se cansó y hace unos días se fue de casa. La pregunta que me hago es, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué mis reacciones si realmente él es un buen hombre? La falta de perdón hace que la amargura se retenga en mi corazón. La amargura me convierte en una persona hiriente que lastima a los que están a mi lado. La amargura es renunciar al derecho de perdonarte por lo que me has hecho. Ese derecho que creo me asiste de vengarme por lo que me hiciste, es renunciar a eso, es dejar atrás las cuentas pendientes, es renunciar a aquel sentimiento de amargura que lastima mi alma. Solamente el perdón, decisión tomada en el tiempo, no sentimiento, es lo que me puede llevar a la libertad. Cuando yo leí la carta de esta joven, me dio un dolor profundo y me dije a mí mismo, posiblemente muchos matrimonios vivan esto mismo. Deténgase. Vuelva a casa a disculparse. Esta noche al hablar con su cónyuge, al comer un buen asado, hágale la pregunta. Amor, quiero pedirte perdón por todas, no una, por todas las cosas que yo he dicho o he hecho. Por haberte menospreciado en lugar de haberte valorado, por haberte humillado en lugar de haberte levantado en honor y en honra. Perdóname, perdóname. Daniel me volvió a ver y me dijo, sí papá, cuando tenía 13 en aquellas vacaciones. Eso no era disciplina, eso me dolió. Y yo sabía a qué se refería. Su actitud, su inquietud, su moleste.
hizo que yo saliera de mis casillas. Tuve que reconocer mi error y detenerme para decirle perdón. Vuelva a casa este fin de semana, en algún momento privado, con cada uno de sus hijos. Abra su corazón con valentía, simplemente para decir: ¿hay algo que yo te haya dicho o haya hecho que aún te duela al recordarlo? Solamente quiero decirte, he venido a pedirte perdón, nada más. Segundo enemigo de nuestra familia es cuando el pasado domina el presente. Son esas heridas que no se han cicatrizado. Los conflictos matrimoniales son cíclicos y vuelven sobre el mismo tema. La intensidad de los conflictos se reafirma y 30 años después estamos diciendo aquello que usted me hizo hace 20 años. Es cuando el pasado domina el presente. A mí me fascina el Señor cuando se revela a Salomón y le dice: si tú anduvieres por los caminos que anduvo David tu padre, estaré contigo como estuve con él. Posiblemente Salomón hubiese levantado la mano y hubiese dicho: ¿es que tienes mala memoria? No, no tengo mala memoria. Es que él fue perdonado y nada de eso, de lo que él hizo malo, tiene consecuencias en el presente, fue porque fue totalmente perdonado. Ninguno de los errores del pasado tiene que dominar el presente. Yo tengo que tener cuidado. Todos nos vamos a lastimar en algún momento, pero se vuelve un enemigo cuando lo traemos como un argumento para ganar un pleito presente. El pasado debe quedar en el pasado. El tercer enemigo, la indiferencia en el trato. La indiferencia que viene producto de que al habernos casado bajamos nuestro espíritu de conquista. ¿Se acuerda cuando llevaba flores, cuando su corazón latía, cuando le llamaba emocionado, cuando no quería cortar la llamada? Nos acostumbramos a tenernos, bajamos la guardia, ya no somos novios. Tenemos que volver a ser novios. Yo no puedo ser indiferente a lo que le duele a mi cónyuge, lo que le duele a mis hijos. Tengo que volver a encontrarme con la persona que amo y tengo que avivar el fuego del romanticismo en medio de nosotros, despertar la pasión. Tengo que volver a casa para volver a ilusionarme. Hoy la infidelidad a partir de las redes sociales se ha convertido en la causa número 1 de divorcio en matrimonios. Y usted será seducido en eso, tiene que decidir. O se ilusiona con una fantasía de alguien lejano, o de alguien que comienza a admirarlo y comienza a verlo de una manera diferente, o vuelve su corazón a casa para enamorarse del hombre y de la mujer que ha pagado el precio y ha caminado contigo por 20 años. Yo no puedo ser indiferente. Tengo que sustituirlo con un romanticismo que me hace desear volver a casa. Hace algunos pocos años los científicos descubrieron que el enamoramiento era una reacción bioquímica que tenía una duración de 2 años máximo. Algunos dicen 6 meses, otros dicen 2 años. Cuando comenzamos a investigar esto dijimos: ahora sí que estamos en un lío, los que hablamos del tema. Si el enamoramiento es un elemento bioquímico que tiene una duración de 2 años, ¿cómo hacemos 20 años después? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Luego de investigar el tema nos dimos cuenta que cuando yo bajo el detalle, la habilidad de escuchar y la voluntad de hacer permanecer mi corazón en aquel lugar, yo comienzo a enfriar y a ser indiferente mi amor hacia la otra persona y voy matándolo lentamente. Sin darme cuenta nos acostumbramos a tenernos, dejamos de observarnos. Pero cuando yo decido volver a casa, permanecer en casa, ilusionarme con mi hogar, tengo ojos para ella, tengo ojos para él, vuelvo a verlo con el mismo deseo que le miraba cuando teníamos los 15, 16 o los 20 años, cuando nos enamoramos. No podemos ser indiferentes, volvemos a ser románticos. Cuando yo decido amar y poner mi corazón en casa, me es fácil amar. Tal vez lo explico mejor. El enamoramiento es algo que usted siente cuando se ilusiona con alguien, producto de la reacción bioquímica, atracción natural entre un hombre y una mujer.
Es algo que usted cultiva cuando concentra su pensamiento en aquella persona y de repente quiere hablar con ella, estar con ella, conversar con ella. Entonces usted de repente se siente enamorado. Es la primera parte del amor, pero no es amor todavía. El amor es la capacidad de descubrir lo bueno, lo hermoso, lo bello que tiene la otra persona y disimular aquellas cosas que no son tan virtudes. Amor es tener un conocimiento profundo de quién es la otra persona y le sigo admirando como la primera vez. El enamoramiento nace solo, es emoción, es sentimiento, sube y no está después. Cuando nosotros nos enamoramos, es fácil ser detallista, justificarlo todo. Cuando nos casamos, la cercanía, la convivencia, el hecho de habernos casado bajo el compromiso del matrimonio, hace que bajemos la guardia y descuidemos el romanticismo, la atención, la complacencia. Y esto va matando el amor. Es cuando surge la indiferencia, la frialdad entre nosotros. ¿Aún acelera mi corazón el volverle a ver? Cuando estoy lejos, quiero llamarle. Helen y yo llevamos 30 años casados. Es agradable estar casado con Helen. Cuando estoy de viaje, todos los días le llamo. Ayer llegué a las 10 de la noche y la llamé. Estamos llevando un curso de matrimonios nuevo que estamos haciendo en Enfoque a la Familia. Era nuestra última sesión y yo quería estar con ella. Hoy en la mañana le mandé un mensaje y le volví a llamar cuando llegué aquí al hotel. Muchas veces me sorprendo viajando en un avión o en un cuarto de hotel pensando en Helen y queriendo llamarla. Aquí le dijo algo más. Cuando la llamo es agradable hablar con ella. Cuando hablo con ella no quiero cortar su hablar, su manera de ser, su manera de actuar. No es rencillosa, no es rencorosa, no está llena de amargura. Ella está orando hoy sabiendo que estoy predicando con ustedes. Es fácil mantener intimidad con ella, emocional. Es fácil mantenerlo porque es agradable vivir con ella. Aquí le hago la pregunta. ¿Es agradable vivir con usted? ¿Es agradable llamarte? ¿Es placentero encontrarnos? Déjeme ir terminando. El cuarto enemigo es descuidarse físicamente. ¿Aló? ¿Se acuerda cuando nos arreglábamos, nos poníamos colonia, perfume, nos bañábamos bien porque la íbamos a ver? ¿Cómo se arreglaba usted cuando él llegaba? Escúchame bien. Descuidarse físicamente significa que he dejado de amarme a mí mismo y los demás han dejado de importarme. Se la dejo picando. Cuando yo tengo un gran amor propio y cuando quiero agradarle a alguien, me cuido físicamente. Helen me hizo botar todos los trapos viejos. Yo le dije, pero si esta sandalia, si esta pantaloneta, dice, sí, horrible, mi amor. ¿Y por qué ustedes los hombres solo esperan que nosotras andemos bellas y guapas y presentables y ustedes no? Yo dije, wow, ella tiene razón. ¿Por qué me cuido físicamente? Porque estoy enamorado. Otra vez. Usted se cuida físicamente cuando se vuelve a enamorar. Solo se la dejo picando. El quinto enemigo, la indiferencia sexual. Hoy tenemos un gran problema de personas que se autoestimulan sexualmente y han perdido la capacidad de encontrarse en la intimidad. Y en los matrimonios comienza a ocurrir porque pareciera que no sentimos. Es que en el amor, en el matrimonio no se siente, se decide, se planea, se quiere, es intencional. Nos encontramos esta noche, mi amor. A mí me encanta aquello que te pones y ese perfume extraordinario. ¿Y por qué no bañarnos juntos en la ducha? Si usted no lo planea, si usted no lo decide,
no llega. Siempre está ocupado, una agenda llena, no llega. Vuelva a casa. En el libro de Regreso a Casa, que lo tiene la librería Peniel aquí, tengo una premisa en el libro que quiero compartirla para ir al último punto e ir terminando. Pase lo que pase, terminemos juntos. Otra vez. Pase lo que pase, terminemos juntos. Esto implica resolvamos nuestras diferencias y cuando no sepamos, busquemos ayuda. Pase lo que pase. Esto implica resolver nuestras diferencias y cuando no sepamos cómo hacerlo, busquemos ayuda. Hay momentos donde hemos necesitado buscar ayuda. Helen y yo hemos buscado ayuda. A nuestros consejeros, a quienes amamos. Al final el consejo era tan sencillo, ya lo sabíamos, solo necesitábamos que nos lo volvieran a decir y tener un poco de humildad para mejorar. Orfa se devolvió, Ruth continuó. Orfa salió de la escena, Ruth sigue en historia. Solo los que terminan juntos conocen el final de la historia. Orfa se devolvió, no fue marginada y siguió siendo amada por su suegra. Orfa era una mujer noble, buena, extraordinaria, pero volvió a su pueblo. Solo los que continúan juntos y pagan el precio, los que deciden que tu pueblo será mi pueblo, que tu Dios será mi Dios y que donde tú mueras yo moriré, entran en el marco de la historia. Y al final son consolados. No se la pierda. Usted no puede perdérselo. No abandone el barco por cualquier cosa. Resuelva lo que hay que resolver y dígale a Dios, aquí estoy. Ayúdame, Dios mío. Vuelva su corazón a casa, a donde pertenece. Volvamos a encontrarnos en una intimidad, porque la intimidad sexual no inicia con la intimidad en la cama. Inicia con la capacidad de escuchar, con la capacidad de valorar, con la capacidad de expresarnos, con la capacidad de escucharnos. Inicia cuando lo planeamos y nos volvemos a encontrar. Inicia cuando decidimos volver a ser románticos entre nosotros y las cosas comienzan a acercarnos nuevamente. El siguiente enemigo es una comunicación que necesita mejorar. Necesitamos volver a comunicarnos para detectar las cosas que nos ilusionan y las cosas que nos hacen discutir sin pelear como antes y sin herirnos como antes. Necesitamos volver a resolver nuestros malos entendidos. No suponga, tengo que aprender a escuchar. Noemí expresó lo que era amor. Gracias por haber sido buenas conmigo, como lo fueron con mis hijos. Vuelva a casa a ser agradecido. Las tomó y las besó, las abrazó. Aquella noche Daniel me dijo, papi, ¿podemos llevar a esta amiga y a esta amiga? Le dije, claro, pero sus papás, no, papá, sus papás no vendrán. Y muchas veces tuve que abrazar los hijos de otras personas. La noche anterior que Daniel se casó, lo invité a dormir conmigo en la cama. Recostó su cabeza sobre mi hombro. Comencé a bendecirlo y a decirle, es la última noche que te abrazo como un hijo soltero. Pero papá, yo volvería a casa. Pero es la última noche que estás soltero, mi amor. Todavía recuerdo cuando naciste. Tu mamá parió todo el día. Era fuerte el dolor, interminable, terminó en operación. Comenzamos a recordar los momentos cuando él crecía. Y de repente se nos venían las lágrimas. Sus ojos se fueron cerrando. Mi mano acariciaba su pecho. Y mis labios le decían cuánto lo amaba. Te busqué tantas veces, en algunas madrugadas a lugares donde no quería que fueras, pero era necesario para que tuvieras tu propio encuentro.
Hoy su corazón ha vuelto a casa. Es el hijo de mi alma. Nos reunimos todos los días. Cuando voy a la oficina, nos sentamos a la oficina y oramos juntos. Y el otro día estábamos los tres, Daniel, Esteban y yo. Y de repente Daniel me vuelve a ver, porque le había pedido a Esteban que viniera a ayudarnos, enfoque a la familia. Me vuelve a ver y me dice: papá, ahora te entiendo. ¿Qué entiendes? Cuando veo a mi hermano aquí ayudándonos, ahora entiendo la emoción que sientes cuando me ves a mí. Mañana será un espejo lo que tú hayas hecho con ellos. Y aunque estés viejo y no tengas nada que ofrecer, ahora serán ellos los que vendrán a buscarte para llevarte a casa. Te dirán que no pueden dejarte solo ni lejos. Y recordarán aquellos momentos cuando fuimos nosotros a buscarlos y los abrazamos, como yo hoy busco a mi papi a los 88. Hace 15 días le cortaba el pelo, le hacía la barba, le cortaba los vellos de la nariz y de la oreja. Y cuando estoy con él acaricio su rostro, recordando los momentos en que era niño y él acariciaba el mío. Porque amar es un espejo que se devuelve con el tiempo. Vuelve a casa. Cuando escuches que haya visitación de Dios en Belén, vuelve a casa. Nunca es tarde. Trae tu amargura, tu dolor. Vuelve a casa. Cierra tus ojos. Si tu cónyuge está contigo, toma su mano. Yo no sé lo que te ha distanciado, lo que te ha hecho vivir en crisis. Yo no sé quién gana las peleas en casa. Yo no sé si dialogas. Yo no sé si la religiosidad no te permite ir a buscar a tus pródigos cuando están lejos. Hoy yo quiero invitarte a volver a casa, porque no nacimos para quedar tirados en el camino. Nacimos para volver a Belén, a donde pertenecemos. Quiero abrir este lugar aquí adelante como un altar. Si hay lágrimas que necesitas derramar, fuerzas que necesitas recobrar, decisiones que necesitas tomar para reencontrarte con tus pródigos, y te ha faltado valentía, coraje, determinación, levántate y ven adelante y permite que los pastores, coordinadores de Argentina, oramos por vos, te ministren. Si necesitas pedirle perdón a tu cónyuge o a tus hijos, si te has encontrado lejos de casa o si es difícil vivir contigo, dile: Señor, aquí estoy. Quiero ser amado como Noemí fue amada por Ruth. Si necesitas pedir perdón, no necesitas decir nada, solo apretar la mano. Vuelve a casa. Si te cuesta ser afectivo, porque no viste en casa que fueran afectivos contigo, dile: Señor, deshace mi corazón. Hazme besar como Noemí besó a sus nueras. Hazme agradecer como Noemí agradeció. Si necesitas aflojar algo dentro de ti para volver a casa y recuperar el terreno perdido, suave. Este encuentro es de colegas y de amigos. Nadie te juzga ni te critica. Suave. Si necesitas pasar adelante para abrir tu corazón delante de Dios y dejar que Él te toque, hazlo. Suave. Que un bautismo de amor caiga entre nosotros. Suave. Si por mucha ocupación te has alejado de casa, vuelve a donde perteneces, que nunca es tarde. Él ha visitado Belén. Es tiempo de volver a casa.
Transfórmame en una persona con quien sea fácil vivir, de quien sea fácil enamorarse. Transfórmame en alguien con quien sea fácil estar. Arranca de nuestro corazón el enojo, la amargura, la ira contenida. Arráncala. Arranca dentro de mí eso que nos puede estar separando entre nosotros. Los celos amargos, los reclamos que nunca terminan. La falta de perdón. Si en algún momento te prohibieron amar y ahora no sabes expresar amor, vuelve a casa. Vuelve a casa y dile: Señor, transfórmame. Quiero ser el primero en abrazar, en besar, en decir te amo, en dar la primera palabra de ánimo, en clamar. Vuelve a casa. No renuncies a amar. Vuelve a casa. Que el mayor avivamiento vendrá en casa. Serán tus sucesores, se levantarán delante de ti. Seguirán tus pasos, inspirarán en ti. El que esté lejos volverá donde pertenece. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo. Bendigo tu vida, tus sueños. Elimina la crítica de la casa, la religiosidad. Despierta el anhelo de regresar a casa cuando estés lejos. Convierte cada momento en casa como el momento más especial. Te bendigo en el nombre de Jesús. Abraza a tu cónyuge. Si la persona que amas está aquí adelante, pasa, bendícele, ministrale. Abraza al que está a tu lado, abrázalo. Quiero buscarte cuando estemos lejos. Quiero disculparme cuando me he equivocado. Quiero inspirarte cuando necesites ánimo. Quiero estar cerca y terminar contigo hasta el final. Nada ni nadie hará separación entre nosotros dos. Hoy quiero encontrarme contigo como nunca antes. Despierta en nosotros, Señor, un amor profundo que nos haga estar cerca. Porque el amor es gentil, es amable, es cordial, se cuida, se protege. Es lo que nos permite desear estar cerca. Dale una palabra de tu corazón al que amas. Si necesitas mandarle un mensaje a tus hijos, hazlo en este momento. Solo estaba pensando en ti y quería decirte que te amo, que eres importante para mí. Termina diciéndole: enséñame a amarte. Bendigo en tu nombre, Jesús, cada familia aquí representada. Cada generación que se levanta de cada hombre y mujer aquí sentado. Los bendigo en tu nombre, Jesús. Sana las heridas de nuestro corazón y permítenos vivir en la libertad que solo tú das. Ayúdanos a distinguir los enemigos que nos pueden estar separando dentro de nuestro hogar. Y permítenos volver a donde pertenecemos, a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Míreme un momento. Abrácelo, abrácelo. El niño solo tenía 4 años. Aquella noche, antes de ir a dormir, vio al papá sentado leyendo el periódico. Se tiró en su espalda, lo abrazó y le dijo: papi, un día yo seré como tú. Escúchenlas. Lo dicen en silencio. Muchas veces no lo verbalizan. Un día yo seré como tú. Cuando estés lejos, vuelve a casa a pedir perdón, amar. Que ellos quieran decirte: donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré.
Y donde tú mueras, yo moriré. Porque llevo tu apellido, tu historia. Y lo que tú has sembrado en mí nunca morirá. Dale un buen abrazo, mirándole los ojos, dale un buen beso. Los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe.